La salvación es liberación. Todas las religiones del mundo enseñan que necesitamos ser liberados de algo, pero cada una de ellas tiene un entendimiento diferente de lo que verdaderamente necesitamos ser liberados. Porque son religiones, y las religiones muchas veces nos llevan al fracaso espiritual, porque solo son exigencias de hombres que no tienen una relación genuina con Dios y mucho menos la entienden. Es por eso que exigirle a otro no cuesta. Pero a pesar de que todas las religiones tengan su concepto de la salvación, la Biblia deja muy claro que solo hay un plan de salvación, y ese plan es el que vengo a presentarte hoy. Sí, a ti que me escuchas en esta hora. No es casualidad de que me hayas encontrado. Esta palabra Dios la tiene para ti. Y lo más importante que hay que entender sobre el plan de salvación es que es de Dios y no de los hombres. Por ejemplo, para muchas religiones el plan de salvación consiste en ciertos rituales o hacer esto o aquello o alcanzar cierto nivel de iluminación espiritual para ser salvos. Pero déjame decirte que nada de esto tiene que ver con el plan de salvación. El plan de Dios y el por qué. Primeramente debemos de entender ¿por qué necesitamos ser salvos? Necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es la rebelión en contra de Dios. Todos elegimos muchas veces hacer cosas que están mal. Sabemos lo bueno y lo malo. Y el pecado no solo nos daña a nosotros, sino también daña a aquellos que están alrededor nuestro, a los que más nos aman. Y lo más importante que tenemos que entender que cuando pecamos es que deshonramos a Dios. La Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune, porque el castigo por el pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el pecado es la separación eterna de Dios de nosotros. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin la salvación, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. Nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por causa del pecado y las consecuencias. Pero Dios ha provisto de la salvación por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso Dios envió a su Hijo en forma de hombre a la tierra para que pudiera salvarnos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vivió una vida sin pecado. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y se ofreció a sí mismo en sacrificio perfecto por nosotros, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La muerte de Jesús fue de valor infinito y eterno, porque con su muerte pagó
por todos los pecados completamente del mundo entero. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, la resurrección de Jesús de entre los muertos demostró que su sacrificio es verdaderamente suficiente y que la salvación está disponible para todos y para todas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo tomar esa salvación que ya está disponible para todos? En Hechos 16:31, un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo, y su respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera de ser salvos es creer que podemos ser librados de una muerte eterna y del lago de fuego por aquel que murió, pero que también resucitó, y su sangre nos limpia de todo pecado. Creer es el único requisito para ser salvos. No tenemos que hacer ningún ritual extraño, ni hacer penitencias, ni darnos golpes de pecho, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos proveyó la salvación por medio de Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es recibirla confiando plenamente en Jesús, que Él es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús nos puede salvar. Si estás listo y quieres la salvación de Dios en tu vida, pon tu fe en Jesús como tu Salvador, pues Dios le envió para salvarnos. Cambia tu mentalidad de rechazar a Dios y abrazar el pecado, y eso solo lo puedes hacer a través de Jesucristo. Confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago completo y perfecto por tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo y tus pecados serán perdonados, y vivirás la eternidad en el cielo si sigues sus pasos y sus mandamientos. No hay otra decisión más importante. Pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador hoy. Si usted ha hecho esta decisión de darle su vida al Todopoderoso, comente abajo: sí, yo lo hice. Y tal vez se preguntará: ¿y ahora que recibí al Señor, ahora qué sigue? Bueno, yo te sugiero que busques una iglesia donde congregarte y también que leas la palabra del Señor. Y también déjame decirte que estoy haciendo videos que van a ayudar a los recién convertidos para que ellos puedan tener ese seguimiento que quieran y puedan aprender la palabra de Dios, donde los primeros pasos son los más esenciales en toda la vida cristiana. Y de antemano te felicito por la decisión que tomaste el día de hoy. Dios te bendiga grandemente y espero verte, que veas mis videos, y pronto estaré subiendo los videos para que puedas alimentarte cada vez más. Busca amigos con quien puedas hablar acerca de la palabra de Dios también, eso es muy bueno. También coméntame, déjame mensajes o como quieras, y yo estaré aquí para responder cualquier pregunta. Y si tienes una pregunta, se la ponemos delante de Dios y así la respondemos. ¿Ok? So, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.